Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a todas las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que envuelven al planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los pueden escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus familiares y amigos, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Les queremos comentar que la siguiente semana tenemos por ahí planeado el especial de Halloween. Tendremos un invitado muy importante, un amigo nuestro, y esperemos que sea de su agrado y que nos puedan acompañar la siguiente semana igualmente. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. En el episodio de esta semana hablaremos acerca de algunos pueblos y ciudades que están encantados o que se cuentan cosas que ocurren entre los habitantes o personas que se llegan a adentrar a ellos. Todos los lugares tienen por lo menos alguna historia y se van contando de generación en generación. Pero siempre hay lugares en los que se asegura que tienen historias espeluznantes e incluso juran que pasan cosas en estos lugares inexplicables, a los que la mayoría aseguran que les han ocurrido cosas terribles. ¿Quieres empezar con la historia, Eduardo? Sí, vamos a empezar con el primer lugar, que es Misnebalam, que está ubicado en Yucatán. Este se hizo famoso durante la etapa de extracción de minerales, ya que las haciendas que procesaban este material se extendieron por todo el espacio de Yucatán. Ujú. Misnebalam era una de aquellas prósperas haciendas, ya que en su momento de mayor auge llegó a ser habitada por más de 170 personas. En 1921, Fidencio G. Márquez, dueño de la hacienda, fue asesinado en un camino que comunicaba al pueblo de San Ignacio con su hacienda. Desde aquel acontecimiento, la hacienda entró en una espiral de decadencia que terminaría en el abandono total. La gente de esta comuna cuenta que desde que pasó este hecho comenzaron a presentarse sucesos paranormales, llegando al grado de asegurar que se había visto al fantasma de don Fidencio por el casco de la hacienda. Desde aquel día la hacienda entró en una lamentable cadena de decadencia, ya que pues el mineral no era tan solicitado, ya que la gente prefirió el hilo sintético, y esto pues ocasionó que el lugar fuera abandonado por completo. De hecho, Misnebalam tiene por ahí unas historias que lo hicieron famosos, que una de ellas es la de la leyenda de Juliancito, que pues era un niño, hijo de un peón de la hacienda, y en una noche mientras el niño jugaba con su pelota fue atacado y abusado sexualmente por un trabajador de la comunidad. Con este repulsivo acto la mente y la tranquilidad del niño por obvios motivos quedó atormentada, y la culpa pues lo invadió tanto que pues lo llevó a colgarse en un árbol de esta comunidad. Desde que el niño decidió quitarse la vida, la comunidad pues quedó de cierta forma maldita, ya que pues ya no volvió a ser el mismo, pues Julián no logró dejar este mundo y mucho menos pudo descansar en paz, pues hubo testimonios de las personas los cuales aseguraban que el pequeño decidió quedarse en la comuna y se le había visto jugando en los alrededores de la hacienda. Sin embargo, se cuenta que su lugar favorito eran los columpios, y es posible verlos moverse como si alguien estuviera meciéndose, independientemente si hay viento o no. Otros cuentan que al atardecer, cuando está a punto de oscurecer, es posible escuchar lamentos y llantos de un pequeño, así como de ver una sombra la cual te persigue por pasillos, abriendo y cerrando ventanas, golpeando puertas hasta que éstas se quedan pues colgando debido al paso del tiempo, y como si una persona se colgara Sí, de que se ellas. las tumbaran, como si Exacto. las jalaran y todo la tumbaran. Así es. Inclusive, pues quienes se han atrevido a visitar este destino confirman la presencia de Juliancito, el cual juega y code por la hacienda. Y la segunda historia que hizo famoso este lugar es la leyenda del monje, que este se aparece por las noches en la iglesia del lugar, extendiendo sus brazos como para darte la bienvenida al pueblo fantasma, para después de un buen rato desaparecer por completo. Todos los viajeros que deciden conocer este lugar afirman que el ambiente es muy pesado, ya que además de estas dos leyendas se logran escuchar sonidos extraños alrededor del lugar, como voces cerca del oído, sombras que pasan rápidamente y que se pueden observar por el hebillo del ojo.
Además, se cuenta que en edificios donde no vive nadie se prenden las luces, incluso cuando ya no hay corriente eléctrica. Y fíjate que por ahí hay una experiencia de unos chavos que cuentan que en alguna ocasión pues, visitaron pues, dicho lugar y al Ajá. entrar por el camino principal para llegar a la comunidad dicen haber sido recibidos por un hombre alto con una túnica, el cual les indicó el lugar donde podían estacionar el vehículo. Al bajarse del coche, aquel hombre alto había desaparecido, dejando en incógnita a los integrantes del grupo. Estos, al visitar algunos lugares de la comunidad, comentaban que algunas casas y edificios se encontraban con las luces encendidas, pero al momento de tocar las puertas nadie los atendía, lo que se les hizo normal ya que era tarde y eran unos desconocidos para la gente que habitaba, según ellos, en ese lugar. Por tal motivo, el grupo tuvo que pasar la noche en Misnebalam y cuentan que en el transcurso de la noche se escuchaban lamentos cerca del casco de la hacienda y algunas voces que parecían que recitaban alguna oración. Al día siguiente, la camioneta tenía en su capó marcadas las manos posiblemente de un niño, las que posiblemente fueran las del niño Julián. Sí, claro, ¿no? ¿Y cuántas veces no se quedan marcados ahí las energías? Yo creo de tantos lugares que en este caso no fue tanto pues el pueblo fantasma, sino más el abuso sexual que sufrió que lo orilló a colgarse a este Julián, pero cuántas veces no se quedan las energías ahí plasmadas y cuántas no hemos visto. Tú me contabas también de tu mamá que había visto ahí por donde está las vías, que también había visto marcado manos y todo así como de niños en el techo. Sí, en la Alameda, en la zona de las bodegas, pues, antes había muchas bodegas ahí, pues donde se trabajaba la carpintería y todo ese tipo de cosas. Hay una en la que ella pues tuvo oportunidad de entrar ahí con un amigo y dice que en el techo había marcas de manos de niños y eran techos pues muy altos, no era una explicación lógica a que estuviera eso ahí. Claro, no, y algo similar yo creo que fue lo que pasó con este niño. Fíjate que yo tengo por ahí una historia en Stool, Kansas, en Estados Unidos. Y bueno, pues sabemos que existen cementerios especiales en el mundo, pero este se dice que es el más especial. Pertenece al pequeño pueblo de Stool, situado a unos kilómetros de Lawrence, Kansas. Este cementerio junto con su iglesia está plagado de leyendas que hablan de fantasmas, espectro y el diablo entre los terrenos del mismo. La leyenda habla de que el cementerio de Stool está en una de las 7 puertas del infierno. La zona fue poblada principalmente por personas de origen alemán y también holandeses de Pensilvania. Los descendientes de los fundadores de la ciudad todavía residen ahí. En 1859 se creó una iglesia que fue funcional hasta el año 1913 y en 1900 se hizo un cementerio cerca. Los sermones eran predicados en el alemán. Fue durante este periodo de tiempo que la ciudad tuvo dos grandes tragedias. Primero, un joven que fue encontrado quemado hasta la muerte después de que su padre había terminado de quemar un campo, y otro que fue encontrado colgado de un árbol después de su desaparición. No hay ningún registro de cualquier derramamiento de sangre en la iglesia o de cualquier ahorcamiento civil. La iglesia se mantuvo en uso hasta 1913 y cuando se terminó una nueva iglesia de la ciudad cercana. La antigua iglesia se ha mantenido allí, sola, en la cima de la colina durante la mayor parte del siglo sin usarse. Las mismas leyendas hablan de que el diablo ha estado apareciéndose desde 1850 y que el nombre original de la ciudad era Skull, que se cambió para ocultar que allí se practicaba magia negra. En 1974 apareció un artículo que contaba una serie de hechos extraños en la zona de la iglesia de Stull. Según este artículo, el lugar era frecuentado por leyendas y sucesos diabólicos, sobrenaturales. Las leyendas afirmaban que el cementerio era uno de los lugares de la tierra en donde el diablo aparecía en persona 2 veces al año. El cementerio había sido fuente de muchas leyendas en la zona, historias que se habían contado por el paso de los siglos. Y según cuenta la leyenda, en este lugar en 1850, alguien o algo apuñaló al alcalde dándole muerte, en un viejo granero de piedra en el cementerio. Con los años el granero fue convertido en iglesia, que fue arrasada por un incendio. Fue reconstruida y desde entonces un crucifijo de madera aparece boca abajo, cuando los transeúntes pasan por allí en la noche. Visitantes del cementerio alegan haber sido agarrados por brazos invisibles mientras otros hablaron de pérdidas de memoria inexplicables al pasar por el lugar. Hay historias de asesinatos y derramamiento de sangre en la iglesia misma. Mientras que las historias varían en detalle, el consenso es que la iglesia contiene un portal al infierno. Supuestamente la puerta de entrada es una escalera que se encuentra justo dentro de la misma iglesia y que desciende hacia el más profundo abismo. Según esta leyenda, poco después de iniciar el descenso se sentirá una fuerza invisible que te tirará hacia abajo. Los que han bajado supuestamente las escaleras afirman que lo hacían en 1 minuto o 2,
pero al tratar de regresar y ascender nuevamente, esto les llevaba más de 45 minutos. Que es pues muy extraño porque pues si bajas y te tardas 2 minutos, ¿cómo va a ser que para subir te tardes 45, no? Sí, o sea, como que la fuerza, lo que había ahí pedía bueno, permitía que pudieran bajar, pero les dificultaba el volver a donde, A subir. a subir. Sí, porque eso de hacer 45 minutos ni de pedo lo subo. Sí, 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 sí. Otras historias se centran específicamente en el viejo árbol del cementerio. A principios de 1900, un hombre de la localidad desapareció. Fue encontrado colgado de este árbol con el cuello roto. Por supuesto, este hecho causó una gran cantidad de medio de especulación en la comunidad. La leyenda afirma que en ciertas noches, una aquelarre de brujas sale a rodear el árbol y realiza diversos rituales en este. La historia también afirma que este árbol es el mismo que se utilizaba en los primeros días de la ciudad para colgar a los sospechosos de brujería en ese entonces. Había un gran árbol en el cementerio a mitad de camino, pero la gente del pueblo lo cortó en 1998, justo antes de Halloween. Allí se dice que también hay un sepulcro con los huesos de un hijo de Satán. El niño nació deforme y duró muy pocos días y el cuerpo fue enterrado en Stuhl. Algunos hablan de que su fantasma vaga por allí, habiendo fotos de un hombre joven que mira con firmeza hacia afuera de este árbol. También se cuenta que en 1995 el Papa Juan Pablo II, de camino a Colorado, pidió volar con su avión privado sobre la zona de Kansas, pero les exigió no pasar por encima de este lugar por ser una zona impía o impura. La antigua iglesia evangélica construida en 1867 fue reducida a escombros una vez por todas, el 29 de marzo del 2002. La puerta de la entrada al infierno, si es que alguna vez existió, ya no es accesible, y el cementerio está rodeado por una enorme valla para impedir que la gente acceda a él. Mientras, siguen las leyendas sobre este lugar como sitio perfecto para poder acceder al infierno. Sí, pues hay muchos lugares lejos de las capitales, por ejemplo aquí en San Luis Potosí, DL14, que la leyenda más famosa, dentro de las muchas que tienes, es la del túnel que precisamente te lleva al acceso, Claro. que es acerca del Jergas, que es un espíritu que a cambio de darte pues minerales y de hacerte millonario, pues te mete entre los supuestos túneles del túnel. Uh-huh. Este, Los supuestos túneles del túnel, bueno, padrino. los diferentes accesos del túnel que se pueden ver, o sea, tú vas caminando y se ven los huecos y están con cintas de que no puedes pasar. Según la leyenda te pierde y ya cuando te estás, por ejemplo, en medio de la mina, pues ya no sabes ni cómo volver. Y también, pues no sé si te acuerdas cuando estábamos allá afuera del cementerio, pues la pared que estaba enfrente estaba llena de pelos y de cosas así de brujería. De brujería. Sí, había un chorro de paredes y de hecho nadie quiso entrar. Estaban muy asustados. Nada más pocos nos atrevimos a entrar, que no pasó nada, digo. Pero sí estaba algo extraño ese cementerio. No, pues ahora sí que los meten y ya nada más les ponen ahí la fotito, ¿no? De quién va dirigido. Y ya. Pero fíjate que también por ahí les voy a platicar acerca de Ochate, que está ubicado cerca al noreste de la península ibérica y pertenece a Burgos, que es como no sé si decirle estado, como una o provincia de España. Y bueno, todo comenzó en 1981, cuando entre la gente de Burgos transitaba una foto bajo el título El ovni de Treviño. Esta foto fue tomada por Prudencio Muguruza, un joven vitoriano que paseando por las inmediaciones de Aguillo se topó con una especie de bola incandescente. En 1982 fue cuando estalló la noticia de lo sucedido en Ochate. Después de la emoción de la gente debido a la fotografía, Muguruza se interesó por la zona, en especial por el ya llamado Pueblo Ochate, llevando a cabo varias investigaciones sobre este lugar abandonado. Unos años después, en 1987, un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández se acercaron a Ochate con la idea de captar en sus grabadoras voces de ultratumba. Consiguieron captar las psicofonías convirtiéndose en las más famosas del lugar, Pandora o Candora y ¿Qué hace la puerta cedeada? Lo insólito vendría a la hora de regresar a los vehículos, ya que los compañeros de Alberto lo encontraron asfixiado dentro de su coche con todas las ventanillas del coche abiertas. Con el paso del tiempo, todo parecía calmarse, pero no tardó en llegar una nueva inyección de misterio. En 1999, de la mano de Iker Jiménez, el cual en su libro Enigmas sin resolver, que yo creo que se basó en nuestro nombre para hacerse famoso. También escuchaba los enigmas de boca en boca. Hay que demandarlo. donde volvía a hacer hincapié en los fenómenos paranormales ocurridos en Ochate, añadiendo a lo ya conocido por Muguruza, misteriosas nubes que aparecen como por arte de magia,
varios suicidios y seres extraños que vigilaban la zona. En su artículo titulado Las luces en la puerta secreta, Muguruza cuenta los sucesos oscuros y paranormales que han ocurrido en Ochate. A continuación se los voy a decir. Decía, la locación pasa por distintas epidemias en apenas una década. La primera fue en 1860, que era protagonizada por el tifus. Poco después, en 1864, llegó la viruela. Y finalmente, en 1870, esta era azotada por el cólera, dejando tal número de cadáveres que ya no cabían en el cementerio, lo que llevó a los vecinos cercanos que tenían que llevar a cabo los sepelios en una montaña cercana. Lo realmente misterioso es que esta epidemia solo afectó al pueblo maldito de Ochate y no a los otros lugares que estaban cercanos. 2 años antes del exterminio, el sacerdote del pueblo, Antonio Villegas, desapareció para siempre de camino a la ermita de Burgondo y nunca más se supo de él. El último caso que dio fin a las historias de esta locación fue el asesino compulsivo Jacinto, que era una persona sumamente desequilibrada, lo que provocó que varias familias, o más bien las que quedaban, abandonaran el lugar. Pero en 1936 fue cuando Jacinto asesinó a un pastor en una de las viviendas de la aldea. La gente comentaba que era un tipo de guardián, ya que no permitía que nada o nadie ingresara al lugar. Y fíjate que en esta ermita que estaba en Burgondo, que pertenecía a Chote, Ajá. se dice que era donde se encontraban las pinturas de una nave como extrayendo pues materiales o minerales de esta parte, y donde también está el dibujo de una puerta con un marco llena de luces que se supone que es una puerta pues a otra dimensión, Claro. que es a lo que atribuyen la desaparición del sacerdote, que a lo mejor él ya sabía o algo y pues decidió irse. Puros ovnis, a final de cuentas. Unos Siempre, ovnis. siempre andan saliendo por esos, por las montañas o así, pero siempre tratando, yo creo que de investigar minerales o investigar al final de cuentas qué es lo flora fauna de ese lugar, ¿no? A final de cuentas, yo creo que todo eso, Jaime Maussan últimamente ha sacado varios, videos referentes así en Tijuana, Baja California, y no de una persona, o sea, güey, miles de personas han puesto videos de que en Twitter el mismo video Las luces y todo eso. exacto, pero de otro, grabado de otros, o sea, cada quien de su teléfono, ¿verdad? Fíjate que siguiendo sobre España, yo tengo uno acá en Valencia que se llama La Cornudilla. No, no, tú no, Cornudilla. Otra, Ok. otra Bueno, Cornudilla. muchas gracias por aclarar el tema. Fíjate que esta se trata de un caserío en mitad de la nada que según se dice está maldito. Para la gente, caserío es un pequeño poblado. Ok. Supuestamente en él han tenido lugares distintos fenómenos paranormales y nos referimos al caserío de la Cornudilla. Esta pequeña aldea de campesinos se encuentra abandonada desde la década de 1950. Al parecer el caserío fue quedando paulatinamente sin habitantes debido a que gran parte del éxodo rural de la posguerra, por lo que en pocos años quedó totalmente despoblado. Pero hay quien dice que fueron otros los motivos por los cuales los vecinos decidieron abandonar este pueblo. Cuentan las leyendas de los habitantes más ancianos de los pueblos colindantes que aquella aldea estaba maldita, encantada y que los aldeanos no pudieron soportar más tiempo ahí, por lo que acabaron abandonándolo. Fenómenos de poltergeist, extrañas criaturas, extrañas luminarias, igual que lo que comentábamos, y gente sombría son solo algunos de los sucesos extraños que al parecer se producían habitualmente en aquel pequeño caserío, que era habitado originalmente por gente humilde y trabajadora. Se cuenta que los vecinos eran testigos de fenómenos paranormales a diario y que unos extraños seres descritos como pequeños duendes demoníacos rondaban por esta pequeña aldea, lo que los llevó a los habitantes a abandonar el caserío, ya que no se sentían capaces de lidiar ni convivir con semejante volumen de fenomenología insólita. Al parecer, tras el abandono del caserío, allá por los años 1960, los sucesos paranormales seguían reproduciéndose en él, perturbando y aterrorizando a cualquiera que se atreviese a rondar por la aldea o adentrarse entre sus calles y viviendas inhabitadas. Aunque había un lugar dentro de la aldea en el que parecía concentrarse un mayor grado de energía, una casa en la que muchos aseguraron haber escuchado voces desgarradoras y un extraño sonido de baja frecuencia, lo que le hizo ganarse el apodo de la Casa del Ruido. La fenomenología parece ser más intensa en el pozo de la casa, el cual se encuentra ubicado en el patio exterior de esta. De hecho, no hay documentos que reporten ningún suceso violento, traumático o extraño en toda la historia de esta pequeña aldea, salvo la muerte por accidente de un vecino, el cual fue fulminado por una pieza de pirotecnia en una fiesta patronal.
Investigadores de lo paranormal se han adentrado hasta este remoto lugar para poder captar algún suceso y han captado aterradores psicofonías y evidencias de carácter paranormal en este caserío maldito. Hay quien opina que la zona donde se ubica esta aldea tiene propiedades energéticas especiales, probablemente debido a la presencia de acuíferos u otros elementos que pudiesen encontrarse en las cercanías y alterar el campo electromagnético de esta. Lo que podría actuar como un amplificador de energía paranormal y yo creo que también pudiera ser más atractivo para los ovnis, ¿no? Que Sí, siempre esas luces en el cielo. sí, pues era lo que te comentaba en alguna ocasión, que porque a mí se me hace como algo muy evidente que los avistamientos más comunes o más frecuentes se han dado en comunidades pues pequeñas, o sea, nada que ver con las grandes pues capitales, ¿verdad? A Sí. lo mejor también, no sé, no los conozco, nadie los conocemos, a lo mejor en las capitales les representa un mayor riesgo presentarse o no sé. ¿Cómo no, güey? Son mis cuates. Ah, pues Mejor invítalos, los güey. en paz, güey. Para todos ustedes, el especial va a haber ovnis aquí. Vamos a traer a Maussan. Así vamos a presentar al invitado de la siguiente semana. Él de primera mano lo vivió en Tampico. Sí, es, Él estuvo ahí luchando contra ellos. él tuvo un contacto muy cercano con estos seres del otro mundo. Pero sí, sí, más que nada las cuevas y todo eso también son como un imán para todos la brujería y todo eso. Inclusive ahí en Chiapas creo que yo vi un video que entran a una cueva y literal todo lo que ven son monos vudús así Ujú. atados y todo. Y pues obviamente pues la energía, lo que se vive ahí dentro de la cueva por todo que está tan cerrado pues también debe de ocasionar algo. Claro. Fíjate que siguiendo también ahí por las Europas, la siguiente locación se encuentra en Limoges, Francia, que bueno, esta leyenda, bueno, historia se basa directamente en los tiempos de los nazis y según la historia, Limoges era una comuna alejada de las actividades partisanas, que eran pues todo lo que atentaba de alguna forma a los nazis, que eran muy comunes en esta zona de Francia. Por su tranquilidad y su bucólico paisaje era turísticamente conocida en ámbitos artísticos. A pesar de ser un lugar ocupado por un país extranjero, vivían en paz y en una relativa prosperidad. Sus habitantes, por tanto, vivían en un ambiente de rutinaria seguridad. Toda la paz y tranquilidad que se respiraba en dicho lugar, aún en tiempos bélicos, cambió el 10 de junio de 1944, cuando el primer batallón de la SS, para los que no sepan, la SS es como una entidad política que en ese tiempo tenía el Führer Ujú. para pues atacar directamente pueblos o cosas Sí. así. Separaron a los hombres y a las mujeres y a los niños. A los hombres se los fueron llevando a diferentes puntos del pueblo donde fueron fusilados. A las mujeres y a los niños los juntaron en la iglesia del pueblo, lanzaron granadas de humo y ante el pánico que esto generó, aniquilaron con fusiles a mujeres y niños que intentaban escapar. El resultado fue devastador: 190 hombres fusilados y 245 mujeres y 207 niños ametrallados o quemados en la iglesia. En total, 642 personas, varios de ellos refugiados políticos españoles, lo que ocasionó en España un caos político porque pues les habían asegurado que no les iba a pasar nada y pues mataban a Sí. gente muy cercana de gobiernos y Como si temas mataron políticos. refugiados. Exacto. Después de la masacre, los soldados de la SS se dedicaron a cubrir con cal los cadáveres para posteriormente quemarlos en su intento por eliminar toda pista del atentado cometido. Y fíjate que esto es interesante porque, pues, hasta dónde llegó la maldad de esta gente que El todo, Fiora. el de ese güey, porque, Sí, güey. de ese güey, porque ya cuando estaban muertos y todo, mandó quemar todo, o sea, no Ujú. quería ninguna evidencia ni Sí, no, nada. pues lo que él quería era acabar con todo. Inclusive en las imágenes, o sea, quedó tal cual. Hay coches viejísimos así ya todos oxidados y casas bombardeadas, todos. Como diría el buen Alfred, hay personas que solo quieren ver el mundo arder. Y lo ardió, Y literal. sí, así es. Fíjate que yo tengo, bueno, ya regresándonos a las A Américas, las Américas. tengo uno en Ohio que se llama Helltown. Es uno de los lugares más famosos de Ohio y dicen que es un sitio altamente paranormal. Es un buen ejemplo de cómo el folclore puede volverse realmente complicado y es el hogar de 6 o 7 leyendas paranormales. No se puede encontrar un alma en este lugar, pero aún quedan restos de las vidas que dejaron los antiguos residentes. Incluso un autobús escolar abandonado, que voy a contar una historia sobre ese autobús. Ok. La ciudad está rodeada de caminos peligrosos que aparentemente no conducen a ninguna parte.
Los residentes del área se vieron obligados a abandonar sus hogares por el gobierno federal, pero no debido a un derrame químico o algún encubrimiento sobrenatural como sugieren algunas leyendas. En 1974, el presidente Gerald Ford aprobó una legislación que permitía al Servicio de Parques Nacionales el poder expropiar tierras, en teoría para preservar a los bosques. Esto es lo que le sucedió a los habitantes de este lugar y esa es la razón por la que el área quedó abandonada completamente. Las personas que vivían allí no tuvieron más remedio que vender su propiedad al gobierno. Helltown tiene una iglesia, pero la iglesia es la que parece haber inspirado el ominoso nombre de Helltown. El edificio blanco en el centro de Helltown está adornado lleno de cruces al revés. Es cierto, pero estas son una característica bastante común del estilo renacentista gótico en el que se construyó. Los lugareños tienen sus teorías. Algunos dicen que la iglesia era un lugar de culto para los satanistas que poblaron Helltown, algunos de los cuales dicen que todavía se acechan por las carreteras cerradas con la esperanza de atrapar a los visitantes involuntarios. Y algunos otros dicen que sacrifican animales por la noche y se escuchan gritos y sombras en rituales que hacen los mismos. También tienen un puente embrujado. Muchos han reportado que al pasar por el puente se pueden escuchar los sonidos de un bebé llorando. Según se informa, si deja su automóvil volverá a encontrarlo rodeado de huellas de niños y a veces huellas de manos en las ventanas. Que es como lo que habíamos comentado antes de las huellitas de Julián. De Julián. Es el mismo, el que también está aquí. Ya consiguió Ya. su... Es international. Es international. No hay muchos detalles sobre la historia del origen del puente, solo que un niño fue arrojado desde su borde por la madre que se había vuelto loca y murió. Desde entonces se escuchan cosas realmente escalofriantes como risas, sollozos y hasta gritos desgarradores. Los mitos de Helltown también abarcan sobre seres extraños. Hay seres mutantes en la zona. Hay dos historias del origen del mito. Uno dice que una planta química explotó cerca y otro dice que hubo un vertedero ilegal masivo en el río Cuyoaga, aguas que surtían el área conocida como Helltown. Estas historias conducen a la creación de una enorme serpiente de 30 pies, mutada así debido a los productos químicos vertidos. Una serpiente gigantesca que dicen que deambula por los bosques de Helltown en busca de comida humana. Otras historias de animales mutados y violentos se han escuchado durante años. La verdad detrás de esto es que nunca ha habido una planta química en el área, y el rumor del derrame químico puede provenir del descubrimiento de 1895 de desechos tóxicos que se arrojaron en el vertedero local. Este vertedero fue descubierto cuando un excursionista en el parque se enfermó después de tocar algo que salía de uno de los tambores oxidados en dicho vertedero, y el excursionista murió más tarde en un hospital cercano. En 1980 se descubrió un autobús escolar abandonado a lo largo de la carretera de Helltown. Esto empeoró cuando los residentes del área comenzaron a informar que habían visto a un hombre que presuntamente vivía en este autobús. Las autoridades pusieron el autobús bajo observación para disuadir a los vagabundos, pero todas las noches aparecía la sombra de un hombre fumando un cigarrillo en el autobús, y el autobús se encontraba vacío. Cuando los oficiales que trabajaban en el lugar lo investigaban, supuestamente los niños que llevaban fueron asesinados por un grupo de satanistas para un ritual. El supersticioso afirma que si miras a través de las ventanas del vehículo, puedes ver a los fantasmas del asesino y a las víctimas todavía sentadas dentro. El cementerio local se le llama Madre de los Dolores, así en español. Ahora es solo una dispersión de unas 20 lápidas en el bosque, que se dice que son los satanistas de Helltown. Están enterrados en estos centros y en terrenos y en tumbas sin marcar. Pero los espíritus más notables son los de Michael Relic, cuya cara se dice que se aparece en la lápida cuando llueve o en los reflejos de la luz de la luna, y Thomas Cody, cuyo espíritu deambula por los bosques de Helltown por la noche y a veces se puede ver mirando a los visitantes nocturnos. Unos tramos de Helltown donde el camino entra en una fuerte declive en una colina boscosa. El camino también se estrecha significativamente a la entrada del bosque, creando una fuerte caída, y al final del camino hay una barricada conocida como el fin del mundo. Esta carretera está cerrada al tráfico de vehículos. Sin embargo, no siempre fue el caso. La leyenda de Helltown dice que el camino fue una vez un objetivo popular para ladrones y asaltantes. Dada la falta de visibilidad, las inclinaciones empinadas y los giros en la carretera hacen que los conductores disminuyan la velocidad considerablemente. El mito era que los asaltantes esperarían en el bosque y engañarían a los que pasaran. Se dice que los fantasmas de las víctimas se escuchan gemir desde los bosques en los alrededores de Helltown. Dicen que este camino lleva a una cabaña en algún lugar de los bosques, que cuando se acerque una fuerte niebla aparecerá y hará que sea imposible caminar por el terreno. Algunos afirman que la cabaña es una casa específica no tan lejos de la autopista del infierno. También hubo una cantidad de visitantes a Helltown que informaron haber sido perseguidos por un coche fúnebre, y resultó, dando una investigación, que una vez había un residente de Helltown que era dueño de un coche fúnebre y se cree que es él quien persigue a los visitantes. Sí, pues si te fijas, así que la historia como que
tiene todos los tópicos de una película de miedo, Claro, sí se podría hacer, ¿no? De esos extranjeros que la típica película que llegan a un pueblo y los empiezan a acosar y todo. Pero esto es paranormal, porque por lo general en las películas esas son de chuequitos. Sí, sí, pues así como el despertar del diablo, cosas así. Pero sí, sí, así como que tú llegas en la mañana y los ves bien tranquilos y amables y en la noche Ya, te matan. te matan y Te todo. sacan la tripa. Quieren taquitos. Pues vamos a pasar a las historias, ¿va? a las historias. Yo tengo una Dale. por aquí que se llama La Celda de la Muerte. No me digas eso. Le damos así que todo el crédito a Testigo Paranormal para que vayan y lo sigan ahí en Facebook. La leyenda cuenta que en 1884 en la hacienda de Cacadia existía una cárcel penitenciaria donde había una celda maldita, la celda 27, en la cual toda persona que pasaba la noche amanecía muerto. Los encargados y guardias de seguridad de la cárcel no se explicaban el porqué de estas inexplicables muertes repentinas. Ninguna persona quería pasar la noche cerca de esa celda, ya que observaban cómo por la mañana los guardias sacaban a los incautos que pasaban la velada en la celda 27. Una cara de agonía y miedo, ojos abiertos de secos y la noche en silencio. Una mañana en la hacienda apareció un gato grande con el hocico lleno de espuma y dispuesto a morder a quien se pusiera en su camino. Todos los lugareños corrieron a sus hogares a resguardarse. El gato merodeaba fuera de las casas hasta que un lugareño llamado Juan salió a las calles con su escopeta para darle fin a la situación. En medio de la calle con la escopeta cargada y atento, visualizó al gato al otro lado de la calle. Juan no vaciló y se acercó lo más prudente posible el tiro para que este fuera preciso. Y cuando vio la oportunidad, disparó. Las balas alcanzaron al gato matándolo al instante, pero él dentro del rango de tiro también impactó a doña Elvira, quien estaba pasando repentinamente ya que no sabía sobre la situación que pasaba. Juan rápido tomó a doña Elvira en sus brazos, pero ya era tarde, estaba desangrándose y murió a los pocos minutos. Juan fue acusado de homicidio y sentenciado a 20 años de cárcel. Pasaron 7 años. El director de la cárcel escuchó por medio de los habitantes de la hacienda la historia de Juan y de cómo fue provocar accidentalmente la muerte de doña Elvira. El director hizo una proposición a Juan, la cual era pasar la noche en la celda 27 donde todas las personas morían, pero si él sobrevivía hasta la mañana sería puesto en libertad. Juan aceptó sin dudas. El director, como si fuera una última petición, le preguntó a Juan ¿qué necesitas para pasar la noche? Juan solo le pidió un banco, una docena de velas de cebo grandes y una caja de cerillos. Cumpliendo con su petición, le entregaron lo que pidió y lo encerraron en la celda de la muerte. Mientras la vela se iba gastando, el joven empezó a acordarse de toda su vida. Las horas parecían siglos y hora tras hora contaba las campanadas que daba el reloj de la catedral. Cuando ya el temor lo vencía, prendía la vela unos minutos y veía a su alrededor. Cuando la apagaba se escuchaban rasguños en las paredes de la celda. Las horas seguían pasando y las velas se estaban acabando. A las 3 de la mañana Juan escuchaba los rasguños en la pared más cerca de él. Encendió sin dudarlo el último rezago de vela que tenía y cuando la luz iluminó la celda, vio a un enorme alacrán de un tamaño aproximadamente de 30 centímetros de largo. La criatura al parecer tenía una madriguera entre las paredes de la celda. Juan estaba sorprendido por el tamaño normal del animal y más aún que mostraba signos de agresividad. El animal empezó a aproximarse hacia Juan, pero Juan logró espantarlo con la vela encendida, haciéndolo retroceder un poco, pero eso no evitaría que el animal volviera para intentar atacarlo nuevamente. La vela se extinguía y con ella las esperanzas de Juan, ya que en medio de total obscuridad sería vulnerable al ataque del alacrán. No pasó mucho tiempo cuando la vela se apagó y Juan empezó a escuchar el caminar del alacrán por las paredes. Sabía que estaba cerca, así que encendió un cerillo para iluminar y vio al animal frente a él con las tenazas abiertas y la cola en posición lista para picarlo. En eso Juan utilizó el banco con el cual estaba sentado y lo dejó contra el animal. El animal fue golpeado brutalmente pero no murió, así que Juan rápidamente apresó al alacrán con las patas del banco para así dejarlo inmovilizado. La noche a partir de este punto pasó volando. Por la mañana siguiente los guardias abrieron la celda listos para llevarse el cuerpo de Juan, pero se sorprendieron al ver a Juan sobre el banco y el alacrán del tamaño enorme apresado con las patas del mismo. Él había matado a todos los dedos con la picadura de su veneno mortal. El director, sorprendido pero con palabras, dejó en libertad a Juan y retiró todos los cargos.
Por otra parte, el alacrán fue matado y su cuerpo fue expuesto en un museo de Durango. No mames, qué cabrón, güey, imagínate. Yo pensé que era como que lo estaba soñando o algo. El alacrán, pero un alacrán de 30 centímetros. No, hombre, es una madre sota. No, pues, ¿cómo no iba, cómo no lo iba a escuchar? Pues sí, con razón, no estaban arañando las paredes. Fíjate que yo tengo una historia que es sobre un músico. Y dice, todo empezó con un correo José electrónico. José. Sí, del príncipe de la canción. Ah, Mi primo. cánteme la paso yo. Todo empezó con un correo electrónico de Lilith Child 13 para Jason Reitenberg. Esto fue en el 2022. Hola, solo quería decir que soy una gran fan de tu música. Las letras son excepcionales. Es como si hubieras visto en el interior de mi cabeza. Ese Blasphemy in the Darkness me ha impactado muchísimo. No me gustan tus canciones de portada, para ser honesto, pero las originales son más que geniales. ¿Cuándo sacarás algo nuevo? XOXO Lilith Child 13. Gossip Girl. Eso fue algo. Y creo que necesito aportar algo de contexto aquí. Toqué en un par de bandas cuando estaba en la universidad. ¿Hace cuánto? ¿15 años? Atrás probablemente, principalmente como una guitarra de sesión y baterista. Nada serio o innovador. Solo un par de tipos tocando algo de metal. Nunca llegamos a ser grandes ni a dar el paso de grabar en una maqueta y enviarle a una compañía discográfica. Sí, en aquella época era mucho más difícil convertirse en un fenómeno musical. Ahora puedes rayar 3 acordes, subirlo a la red y despertarte famoso. ¡Ay, Bad Bunny! Entonces no. Pero el caso es que nunca salimos en público en serio. Hicimos un par de conciertos e incluso actuamos en un club. Pero el público era sobre todo nuestros amigos y los amigos de ellos. ¿Cuál era el nombre de la banda de nuevo? ¿Grim Sorrow o Dim Sorrow? Ni siquiera yo lo recuerdo bien ahora. Y a esta chica incluso sabía el nombre de esta canción. Pero ¿cómo? Mis amigos me están gastando una broma, fue lo primero que yo pensé. Así que respondí con lo siguiente. Querida Lilith Child 13, gracias por tus amables palabras y aprecio por tu interés en nuestra música, pero la triste noticia es que nos separamos hace más de 15 años. No sé cómo te enteraste de nosotros, pero considera esto como nuestro opus magnum. No hay posibilidad alguna de que volvamos a reunirnos pronto. Lo siento. Que tengas un buen día. Saludos, Jason. Y eso fue todo. Emocionante si me preguntas. Mi primera carta de un fanático, aunque haya sido con 15 años de retraso. Ojalá si nos llegaran a nosotros cartas de fanáticos. Manden sus cartas. Manden sus cartas para sentirnos rockstars. Me he sumergido en los recuerdos de los buenos tiempos. Qué pena que Mark haya fallecido. Ese tipo podía gruñir como una bestia y me preguntó a dónde habrá ido Kyle. La última vez que oí de hablar de él fue una reunión de clase hace 10 años. Se iba a África a construir casas para los pobres o algo así. La mañana me saludó con una respuesta a mi mensaje. De Lilith Child 13 para Jason Reiterberg. No, esto es muy injusto. No puedes dejarme así. Quiero más. Necesito más. Lo has compuesto todo. ¿Empieza una nueva banda o encuentra nuevos músicos? No lo sé. Eso depende de ti. Necesitas tocar. O no quiero vivir. Pero en serio, es mucho lo que pido. He visto todos tus videos e incluso he revisado tu material inacabado. Hay mucho potencial, especialmente ese Queen of Worms que nunca has completado. Es tan bueno, por favor. Sigue. Con amor, Lilith Child 13. Al principio no me creía lo que veía en mis ojos. No, por supuesto, había una posibilidad de que alguien que nos filmara en un concierto y tal, o las cámaras de los móviles ya eran una cosa en ese tiempo, pero la segunda parte, ni una sola persona conocía esa canción, nunca se la mostramos a nadie. Queen of Worms fue escrita después de la ruptura con mi novia en aquel entonces. Estaba triste y enfadado, así que escribí una estrofa y un estribillo, pero nunca la terminé. Hola Lilith Child, los videos, no recuerdo nada de esto, al menos de los que yo tendría constancia. ¿Cómo es que sabes de esa canción? Saludos, Jason. La respuesta cayó de inmediato. Hola Jason. Bueno, los videos fueron difíciles de conseguir y pagué mucho para obtenerlos. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del Club Paramount, ¿recuerdas? Una joya entre los objetos de coleccionista y ahora yo las poseo. Y en cuanto a la canción para tu exnovia, sé muchas cosas sobre ti, Jason. Así que parece que estás intentando grabar un nuevo material, ¿verdad? Eso es lo mejor. Con amor, Lilith Child. Eso fue perturbador. Cámaras de seguridad, datos personales, me está acosando o algo así. ¿Es una broma estúpida? Me pregunto si él está experimentando la misma mierda, así que fui a buscar mi viejo cuaderno donde tenía escrito su número. 40 minutos después introduje los dígitos y pulsé llamar, pero no hubo suerte, no hubo ninguna respuesta. Así que volví a comprobar lo que había escrito y llamé a sus padres. Minutos después colgué el teléfono. Desolado. Kyle, mi antiguo baterista y amigo, murió hace 2 años en un accidente en una obra de África. Esto es muy triste. Apareció una notificación informándome de un nuevo correo electrónico. Lo abrí. Oye,
No aceptó un no por respuesta. Entonces, ¿qué dices? ¿Te vas ya al estudio? Con cariño, Lilith Child. Yo estaba furioso, esto se estaba volviendo bastante molesto, así que sin pensarlo 2 veces le contesté. Oye, no quiero herir tus sentimientos, pero esto es demasiado, ¿no crees? No habrá nuevas canciones, por favor deja de escribirme y búscate una vida. Saludos, Jason. Y justo cuando pulsé enviar en mi teléfono llegó uno nuevo. Oh, mira quién habla, el señor Duro. Mira, Jason, tus pensamientos están enredados ahora mismo. No estás pensando con claridad. Estoy seguro de que te gustaría escribir algunas canciones una vez que tengas suficiente motivación. Eres un creador, así que no puedes estar al margen de tu talento. Intentemos otra cosa entonces. Con amor, Lilith Child. Bloqueé la dirección y fui a ocuparme de mis asuntos, bastante seguro de que el problema está resuelto. No tenía tiempo de meterme con unos cucos que no tenían nada que mejor hacer con su vida. Me pasé el día en mi proyecto de carpintería en el cobertizo y así que la mayor parte del tiempo solo me acompañó el zumbido de la sierra y los ruidos del taladro. Más tarde por la noche revisé mi teléfono, sin esperar ver lo que había. Cientos y cientos de correos electrónicos. Algunos de ellos estaban marcados como importantes y se colocaban en lo principal de la lista. Hola Jason, soy James de la banda que salía en Stranger Things. Jeje, yo y Kirk escuchamos tus canciones y pensamos que serías un complemento perfecto para nuestra próxima gira. El otro correo, hola hijo, acabo de encontrar tu vieja guitarra en el garage. Qué nostalgia, nos gastamos una fortuna en tu equipo. Y ya que parecías tan entusiasmado y ahora nunca escuchamos ninguna de tus canciones. Tu madre y yo estamos rejuveneciendo, ¿sabes? Nos gustaría escucharte. Hola, soy Michael, tu director general. Nunca nos conocimos en persona, pero se me ocurrió que eres un músico con mucho talento. Me gustaría descubrir algunos jingles para nuestra próxima campaña de promoción. Todas las direcciones de correo eran falsas, aunque eran innumerables. Algunas estaban en idiomas extranjeros. Creo que vi un par de correos electrónicos escritos en japonés. Me han enviado spam y parecía que alguien tenía una obsesión. Me pasé un rato limpiando mi bandeja de entrada, borrando tandas y tandas de correos recién llegados. Este loco se cansó, yo pensé, y la cosa paró. Puse el teléfono en modo de silencio y me fui a dormir. Por la mañana vi un nuevo correo que decía, bueno, funcionó, enviado desde Abaddon 666. También lo bloqueé. Me lavé la cara y salí a buscar algo de desayunar. El siguiente incidente ocurrió en la tienda. Había un par de adolescentes vestidos completamente de negro con mucho maquillaje, tachuelas, pinchos y cadenas. Mientras revisaba la sección de cereales se acercaron susurrando algo entre ellos y mirándome finalmente uno de ellos se acercó y dijo, hola, lo siento, pero no eres tú el guitarrista de Grim Sorrow. ¿Puedo pedirte un favor, por favor? ¿Puede firmarme mi camisa, señor? Disculpe, ¿lo conozco? ¿De qué está hablando? No entendía nada y me limité a devolver la mirada al adolescente que me entregaba un gran cuchillo Bowie. Aquí mismo, dijo remangando la manga, dejando ver la pálida piel de su antebrazo, dejando clara su intención. ¿Estás loco? No voy a hacer eso. No voy a firmar tu brazo con un cuchillo. ¿Qué carajo? ¿Eres esa Lilith Child? Casi le grité. No, yo soy Gore Master, una gran fan. Me devolvió la sonrisa con todo ese maquillaje que hacía su cara pareciera una máscara macabra. Me alejé sin más, dejando a los chicos allí de pie con su cuchillo y sus estúpidas peticiones. ¿Qué demonios me estaba pasando? ¿Acaso me desperté para convertirme en un personaje de meme o algo así? Simplemente algo no me cuadraba. Las semanas siguientes empeoraron las cosas. Transferí todos mis contactos a una nueva dirección de correo electrónico y di de baja la cuenta principal. Pero esto no ayudó. De alguna manera descubrieron mi bandeja de entrada llena de correos electrónicos. También lo está la física. Toneladas de cartas escritas a mano pidiendo una cosa nada más. Más canciones. Cada vez veo más adolescentes vestidos de negro por mi ciudad. Me siguen a donde voy. Esto es una locura. Fui a la policía y ¿sabes qué? Oye, ¿no eres el chico de esa banda? Mi hija es una gran fan. ¿Podrías darme un autógrafo? Me dijo el oficial. Es como si toda mi ciudad se hubiera vuelto loca al mismo tiempo. Los mensajes son cada vez más sombríos. Suelo leerlos de vez en cuando. Y varían desde dejarás caer una canción si me sacrifico esta noche, hasta te romperé las rodillas y me alimentaré con una cuchara todo el tiempo hasta que sea necesario para que grabes un álbum. No tengo ni idea de qué hacer. La policía se limita a ignorar mis reclamaciones, diciendo que son solo adolescentes nerviosos y que no hay ninguna amenaza para mi vida. Entonces, ¿a quién debo llamar? ¿A la Guardia Nacional? No, esos son más inútiles. No, están más pendejos. Estaba a punto de publicar esto y pedimos consejo, pero entonces ocurrió algo desconcertante. Estaba sentado en mi habitación de arriba, navegando por la web, cuando de repente recibí una notificación de mensaje. Iba a ignorarlo al igual que los otros pero algo me hizo hacer el clic en el que decía, Jason, seguimos sin llegar a ninguna parte, así que yo, el presidente de tu club de fans, he decidido pasar a la acción. Hemos decidido visitarte y asegurarnos que estamos en la misma sintonía. Esto está tardando demasiado y no podemos esperar más. Te obligaremos a hacerlo si no lo sientes. El arte es para el pueblo, no para guardarlo para uno mismo. Como acto de buena voluntad, hemos traído a Mark y a Kyle con nosotros. Así que tal vez, para ver a los viejos amigos, encenderá una chispa. Nos vemos pronto. Mis mejores deseos, Horn Shadow. Entonces me di cuenta que no estaba solo.
El cielo estaba negro como la boca del lobo, con nubes que cubrían la luna creciente. En la casa reinaba un silencio sepulcral y oí que las tablas de suelo crujían ligeramente en una habitación inferior. Me incliné hacia la puerta y escuché que se oían algunos murmullos y ruidos de arrastre, como si alguien arrastrara una bolsa de viaje por el pasillo. Y entonces apareció el olor, como si algún mapache hubiera encontrado el camino hacia un espacio entre las paredes y hubiera muerto allí, emanando el horrible hedor de la carne putrefacta. Nunca he sentido más miedo en mi vida. ¿Qué estaban tramando? Llamé al 911 tan silenciosamente como pude y antes de decir nada la operadora me dijo al oído: Hola Jason, gracias por tu llamada. ¿Estás entusiasmado con la fiesta de tu reencuentro? Todos esperamos nuevas canciones pronto, ya queremos escucharlas lo más pronto posible. Era como una maldición. Yo creo que sí, algún demonio del que se estaba apoderando de él o de su realidad, a final de cuentas, que lo estaba haciendo ver pues, lo peor posible, o haciéndolo fanatismo enfermizo, ¿no? A final de cuentas. Pues sí, y más que nada en algo tan sencillo como la música, Sí, pero también hay canciones que tienen temas ahí diabólicos y todo claro. eso. No, y puede pasar que aparte, pues sí haya un fanatismo extremo que llegue a ese punto, ¿no? Que, pues, Así yo enfermizo. considero. Ah, le, necesidad. le voy a enviar correos electrónicos. Que lo amas. ¿Te No, quieres casar con él? no. No. Oh, sí. No. Pero sí, hasta hay un concierto, ¿no? Dicen que en un concierto mundo actual, ¿sabe qué? Yo creo que sí. No me acuerdo En quién algo era. de metal, ¿no? Yo creo, algo así que Algo haya. así, pero que según había habido un ritual así, que supuestamente es el ritual más grande con asistentes Sí. en el mundo. Sí, quién sabe, puede ser que sí haya uno de esos. Sí, fíjate que por ahí yo tengo la historia, una de las tantas leyendas que se cuenta del Vaticano, que es la de Emanuela Orlandi, que es esto pasó el 22 de junio de 1984, que una adolescente de 15 años, hija de una persona que trabajaba en el Vaticano, desapareció. Emanuela Orlandi es un nombre pues conocida, y esto pasó pues en el tiempo de Juan Pablo II. Ajá. Emanuela era aficionada a la música y pues tenía muchas facciones angelicales. Esta desapareció sin que se supiera nada acerca de ella. Su familia desesperada hizo llamados de todo tipo para intentar descubrir dónde se encontraba, qué había pasado con ella. Su papá era Ercole Orlandi, quien trabajaba en la secretaría particular del Santo Papa. De acuerdo con lo que en su momento dijo el abogado de la familia, Egidio Genarlo, el letrado debió desmentir las versiones que decían que el hombre en verdad era un agente secreto vaticano. Pasado 13 días después, el 5 de julio, una llamada más que generó más confusión en el caso. Fue un hombre a quien se le atribuyó tener acento norteamericano y que luego bautizarían como el fantasma americano. Dice tener como rehén a la niña. A cambio de dejarla libre, exige una condición difícil de cumplir: que le entreguen a Ali Agha. 2 días después repite la llamada, esta vez con información íntima sobre la cautiva. Para los que no conocen, Ali Agha era como un maleante que era muy buscado en ese tiempo. Ajá. Al no encontrar ninguna respuesta, un anónimo telefonió a Laura Casagrande, amiga de Orlandi. Querían que enviara un mensaje a la agencia de noticias estatal italiana contando los detalles del secuestro de la joven quinceañera. Ujú. Nos hemos llevado a la ciudadana Emanuela Orlandi solo por pertenecer al Estado del Vaticano, aclaraban los raptores y demarcaban. Funcionarios vaticanos e investigadores de la República Italiana tienden a desacreditar la naturaleza del pedido. El plazo termina el 20 de julio. Los secuestradores insistían una vez más en la liberación de Ali Agha. A cambio, prometían entregarían con vida a la joven estudiante vaticana. El 17 de julio, 3 días antes de que se venza el plazo impuesto, una grabación llega a la agencia ANSA. El tío de Manuela, Mario Meneguzzi, reconoció la voz de la adolescente. Todos son gemidos y lamentos. A los pocos días del primer contacto les llegó a los papás de la joven un paquete de correos. Era la bolsa que Manuela llevaba en el momento en que desapareció a la salida de la escuela de música a la que asistía. No es la prueba que habían pedido los papás para tener la certeza de que aún estaba viva, pero demostraba que aquella bolsa la han mandado a alguien que tiene que ver con quienes secuestraron a la joven. Ujú.
Las negociaciones se dilataban. Manuscritos aparecen en camiones móviles de la televisión italiana. Otros son enviados desde Boston, Estados Unidos. En todos se solicita lo mismo, la liberación del turco, ¿cómo se llamaba? Al-Giaca. Ujú. Juan Pablo II habló públicamente sobre Manuela en agosto, durante la oración del Ángelus. Pide su liberación y el caso pasa a cobrar otro estado frente al mundo. Las teorías comienzan a multiplicarse, vinculan el caso no solo con el magnicida turco, sino que también con el escándalo del banco ambrosiano de Roberto Calvi, el banquero de Dios. Estaba en la mira de los mafiosos que cayeron en el fraude bancario Calvi. Ujú. Su cuerpo apareció el 18 de junio de 1982, colgado del puente Blackfriars en el distrito financiero de Londres. Antes había sido el intento de asesinato del Papa y ahora el secuestro de una niña en el corazón de la Iglesia Católica. Como si fuera poco, el caso de Manuela entró en medio del secuestro de otra adolescente, Mireya Gregory, caso que también quedó envuelto en el misterio. El jefe del grupo mafioso Banda de la Magrina, Enrico de Pedis, fue señalado por su examante Sabrina Minardi de haberla secuestrado. La mujer confesaría en 2005 que ella misma participó del operativo. Fue ella quien la introdujo en el vehículo que luego la llevaría a su destino final de Debis. Nunca fue acusado formalmente, aunque siempre estuvo en el ojo de la investigación. Murió en 1990 y la ruta de sus huesos llegarían a un lugar insólito. También un fotógrafo y asesino, Marco Assetti, confesó en 2012 haber participado junto a De Depis del secuestro y homicidio de Manuela. Su versión coincidió con la de Minardi. El hombre también formó parte de otros secuestros y fue detenido en reiteradas oportunidades, incluso del crimen de José Gadamón, el hijo de 12 años del embajador uruguayo en Italia, ocurrido en 1982. De Depis murió el 2 de febrero de 1990. Participó de numerosos escándalos políticos y de los crímenes más desonantes de la vida moderna en Italia. Premió un cardenal emérito llamado Ugo Poletti, autorizó en 2012 que sus restos fueran trasladados a San Apolinar, en el Vaticano. La familia de Manuela se indignó. El nombre de Depis ya figuraba como el de mayor sospechoso en la desaparición de su hija. ¿Por qué ondear a un mafioso con semejante distintivo? El escándalo creció sobremanera. Finalmente, la Santa Sede ordenó de inmediato el traslado del cuerpo que tiempo después sería quemado, de acuerdo a un periódico local. Piero Bergiadi, capellán de la cárcel, estuvo alojado del capo mafioso y con el cual charlaban largas horas. Cayó en la lupa de los detectives en 2012. Luego de que se conocieran más detalles sobre el secuestro, investigaron su basílica, San Apolinar. Buscaron el osario donde habían descansado los restos de Depis en busca de indicios sobre Manuela. Creían que ahí pudieron ocultar su cuerpo. No se halló nada y Bergiadi quedó limpio, al menos en este caso. El juez del caso, Osadio Prior, dijo que el rapto se hizo para intentar chantajear a Juan Pablo II. Se pensaba que un secuestro en el Vaticano podía influir en la voluntad del Papa, dijo en aquellos días. Pero como si esto fuera poco, otro sacerdote tomó relevancia en aquel entonces, nada menos que el padre Gabriel Amor. Para quien no lo conocen, es el que sale en Netflix, que es el que manejaba todos los exorcismos y todo eso. Ajá. Como jefe de exorcistas de la Santa Sede. Su teoría despertó alarmas. El cura informó que en la desaparición de la jovencita podría haberse estado involucrado un policía que prestaba servicios en el Vaticano y hasta personal diplomático asignado en aquel estado. Para Amor, un hombre que ha realizado a lo largo de su vida más de 70,000 exorcismos, todo se trató de un caso de explotación sexual, y asegura que a Emanuela la asesinaron. Satanás ataca al Vaticano, que es la roca que lo puede frenar. Satanás ataca a todos, tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder, dijo en una entrevista. Se organizaban fiestas y uno de los gendarmes del Vaticano se encargaba de reclutar a las chicas. La red implicaba al personal diplomático de una embajada de la Santa Sede en el extranjero y estoy convencido de que Manuela fue víctima de este círculo, dijo en otra nota al sitio Periodista Digital. Amor murió en septiembre de 2016. Como corolario, hace un año salieron a la luz supuestos documentos de la Santa Sede en los cuales se hacía referencia a la desaparición de la quinceañera. En un dossier de 200 páginas se detallaron los gastos de casi $500,000
entre 1982 y 1997 con pagos hechos en Londres. En los documentos se hablaba de un alejamiento domiciliario de Manuela, pero en ninguna parte del archivo dice si la niña estaba viva o muerta. ¿Murió acaso ese último año? En 2016 la justicia italiana dio por finalizada la investigación. Antes la familia se había encontrado con el Papa Francisco. Pietro Orlandi, hermano de la víctima, se encontró con el jefe de la iglesia. Era el 18 de marzo de 2013. En el breve intercambio, Francisco buscó consolar a la familia. Emanuela está en el cielo, les dijo. María, la madre de la niña que estaba a un lado de su hijo, escuchó el susurro papal y quedó helada. Y fíjate que este es un tema pues muy sonado porque dicen que en realidad pues el Vaticano la usó para otros fines. Sí, claro. Tanto que encubre. Que es todo lo que tiene bajo su poder. Sí, pues tantas cosas que encubre el Vaticano a final de cuentas. Pues cuántas cosas no esconde, güey, que No han encubren. Ajá, que no han hecho. Inclusive eso de los exorcismos que comentabas, que pues el Vaticano no lo acepta, pero pues se sabe que hay papas y iglesias que tienen autorización para hacerlo, güey. Todo eso de los exorcismos. Fíjate que yo tengo por ahí otra historia que empieza. Voy a sacar la basura, anunció mi novia Mónica, nada más de entrar a la cocina aquella mañana. No esperaba verla levantada tan temprano. Desde luego, no después de la tarde que debió llegar en la casa la noche anterior. Después de pasar los viernes por la noche en un bar con sus amigos, Mónica salió a quedarse dormida hasta el almuerzo. Vale, cariño, le dije sin especial interés. Gracias. Cogiendo la caja de cereales de la alacena y dejándome caer en las sillas de la cocina, me pregunté si había vuelto a casa antes la noche anterior y yo simplemente me lo había perdido. Normalmente me despertaba en cuanto oía girar la llave de la cerradura, pero tal vez esa noche había estado especialmente callada, o tal vez había quedado con una de sus amigas. ¿Qué tal la noche?, le pregunté, en cuanto oí el clic de la puerta principal al cerrarse. ¿A qué horas llegaste a la casa? Silencio. Levanté la cabeza de mi cuenco esperando que saliera de la esquina, pero el pasillo estaba vacío. Cariño, lo intenté de nuevo, con la voz saturada de incertidumbre. Mónica apareció en la puerta con una expresión ilegible. No parecía desorientada ni borracha, pero tampoco parecía estar bien. Sus manos estaban inquietas y sus ojos no se encontraban con los míos. Mónica, gruñí tratando de controlar el nudo en mi garganta. ¿Qué es lo que pasa? Respiró profundamente y separó los labios como si fuera a hablar, pero luego encorvó los hombros y negó con la cabeza. Tengo que sacar la basura, dijo. Lo miré boquiabierto, pero acabas de hacerlo. Negó con la cabeza y se deslizó hacia el armario de la basura, abriéndolo y sacando otra bolsa de su interior. Luego, al igual que la vez anterior, giró sobre sus talones y desapareció de la cocina. Ni qué decir tiene que el trato silencioso no era propio de Mónica. Había pasado algo durante su noche de fiesta, había hecho algo que la molestara, y de dónde venían todas esas bolsas. En cuanto oí cerrarse la puerta de la entrada, me levanté de un salto y abrí el armario, esperando. Bueno, no estoy del todo seguro de lo que esperaba. En cualquier caso estaba vacío. ¿Qué está pasando?, pregunté, cuando ella volvió 5 minutos después con la misma mirada vacía. ¿Quieres hablar de ello? Ella parecía dudosa. ¿Mónica? De acuerdo, dijo, pero primero déjame sacar la basura. Se me revolvió el estómago cuando volvió a abrir el armario y sacó otra bolsa de basura. ¿Qué demonios? Empecé pellizcándome inconscientemente el brazo como para asegurarme de que no estaba soñando. Que todas esas bolsas que son. Pero ella no escuchaba, sino que me daba la espalda y se retiraba por donde había venido. Un escalofrío me subió por la espalda. ¿Qué demonios está pasando? Hubiera jurado que el armario estaba vacío hace solo unos momentos. ¿De dónde había salido todas esas bolsas y por qué las sacaba todas de una sola vez? Cerrando la puerta principal tras mí tan meticulosamente como pude, me arrastré por el pasillo que llevaba a la escalera. Tenía que investigar. Mónica nunca había sacado la basura por voluntad propia. Decía que el vertedero le daba escalofríos. Nuestro apartamento estaba en la 6ª planta, así que era imposible que bajara todos estos tramos de escaleras por una sola de basura. La puerta del conducto de la basura al final del pasillo estaba entreabierta, y pude oír el débil ruido del metal al abrirla. Tragué saliva sin saber qué hacer. No sería raro que me encontrara allí de pie, y qué pensaría decir exactamente. Escuché con la piel erizada por la expectativa y el corazón latiendo con fuerza del pecho. Oh, pero ¿por qué me estaba poniendo tan nervioso? Solo era Mónica, por el amor de Dios. Probablemente había tenido una discusión con una de sus amigas, o tal vez yo estaba roncando de nuevo y no podía dormir. Por lo que vi la puerta... Pero lo que vi al abrir la puerta me acompañó el resto de mi vida. Mónica estaba sentada en la puerta de la basura, del paracaídas, con las piernas ya tragadas por toda la oscuridad del interior. Lentamente pero con seguridad fue introduciendo su cuerpo en ella, con las palmas de las manos húmedas contra el acabado metálico. Volvió la cabeza al oír la puerta abrirse y por un breve momento sus ojos se iluminaron al reconocerla.
Mónica, grité corriendo hacia el paracaídas, con el corazón prácticamente saliéndoseme del pecho. ¿Qué estás? Pero era demasiado tarde. Sobresaltada por mi voz o mi presencia, se soltó y desapareció en el paracaídas de basura, con un gemido áspero, como un tobogán, con un gemido áspero que se reveló contra el acero. Un golpe seco. Quise gritar, pero fue como si me hubiera quedado de mudo de repente. El miedo me recorrió como electricidad mientras bajaba las escaleras hasta el despacho del director. Dame la llave del cuarto de la basura, le exigí sin aliento. Mi novia está adentro. Me miró por encima de sus gafas como si estuviera en un estado de ánimo. Eso es imposible, replicó. Yo tengo la única llave. Las lágrimas corrían a raudales por mis mejillas y mi ropa estaba húmeda de sudor. Debía tener un aspecto lamentable, pero no me importaba. Se cayó en el paracaídas, yo sollozaba, agarrando el borde de su escritorio para apoyarse desde el sexto piso. Todo sucedió rápidamente de eso. Llamaron a una ambulancia y a un policía. Al principio dudaron en decirme que habían encontrado. Insistieron en que me sentara y tomara un poco de agua, arrojando folletos sobre terapia y bienestar mental en mi regazo. Por favor, solo dígame qué pasó, le repetí una y otra vez, pero nadie me escuchaba. Las horas parecían pasar sin una sola palabra de afirmación o cualquier información necesaria para reconstruir los acontecimientos de la mañana. La ambulancia se marchó a los 20 minutos de llegar y dejó que la policía se encargara de ello. No podía entenderlo, es decir, incluso si Mónica estaba malherida, todavía tendría que ser examinada en el hospital, entonces, ¿por qué se ha ido? Finalmente un oficial de aspecto incómodo tomó un asiento a mi lado y me dijo, hijo, comenzó lentamente, estudiando mi reacción, tu novia se ha ido. Enterré la cara entre las manos, por supuesto que sí, había saltado por el puto paracaídas, cayendo en picada Dios sabe cuántos metros. Pero tu historia no tiene sentido, continuó, con los ojos entrecerrados. Dijiste que había caído en el paracaídas, pero... Respiró profundamente arrugando la frente, pero la encontramos, bueno, en partes de ella dentro de unas bolsas de basura. Se me heló la sangre, era como si ya no pudiera entender lo que decía. Su boca se movía, pero los sonidos eran confusos y no tenían sentido. Dentro de una bolsa de basura, ¿qué demonios se supone que significa eso? Explicó que la bolsa de basura habría estado allí durante al menos varias horas antes de que llamaran a la policía. Dijo que no había ninguna duda de que su contenido pertenecía a Mónica. Me pregunto si tenía alguna idea de lo que había pasado. Luego, en un tono mucho más sabre, agregó que me esperaban para interrogarme. Cuando por fin volví a mi apartamento esa mañana, lo único que quería era meterme en la cama y dormirme, rezando por despertarme y descubrir que todo aquello no había sido más que un mal sueño. Pero en cuanto entré al dormitorio, la puerta principal se cerró de golpe. «Hola», llamé con una voz mansa y quebradiza. El silencio. Una nueva sensación de temor llenó mis pulmones al recordar los acontecimientos de la mañana. Mientras me ponía de puntillas hacia la cocina, no pude evitar preguntarme si... No puede ser. Estaba inclinada sobre el armario de la basura con una nueva bolsa de basura en las manos. Se giró y mientras nuestras miradas se cruzaron, «Voy a sacar la basura», me dijo. Me quedé mirándola con la respiración entrecortada. Allí estaba ella delante de mí, hablando de la basura como si fuera la cosa más casual del mundo. En un débil intento de hacer que se quedara, le hice la única pregunta que se me ocurrió. La hice aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué hay en la bolsa, cariño? No creo que sea basura. Me miró fijamente. Hasta ese día todavía hay que tirar la basura. No ¿Qué está... opinas? ¿Te dieron calosfríos? Calosfríos. Pues, ¿quién le mataría, güey? Él. En un sueño. No, quién sabe, pero pues está cabrón porque pues la seguía viendo y la bolsa de basura ya contenía los restos de ella en el basurero, güey. A fin de cuentas. O a lo ¿Quién mejor sabe como qué? en el caso de Julián, que no asimilaba En el de Paulette. la muerte. Pero bueno, amigos, pues hemos llegado al final de de episodio. Esperamos que haya sido de su agrado, que les haya gustado y disfrutamos mucho hacer estos episodios para ustedes. Los esperamos aquí la siguiente semana con el especial de Halloween. Va a ser un poco más largo el especial. Esperamos que nos acompañen, que les guste, que lo compartan con sus amigos y familiares, que les agrade también el invitado que va a venir. Esperamos que no lo odien. Y pues aquí seguimos para ustedes, amigos. Si quieren participar en el podcast, están en nuestro correo, siempre está abierto para ustedes, contar alguna historia o si quieren que platiquemos aquí alguna experiencia que hayan vivido. Y esperamos que las historias se sigan contando de boca en boca.